Buenas noches, joven. Gusto en saludarle. Hoy vamos a ver ya el tema 7, que es la estabilidad laboral, sus aspectos y procedimientos. Nosotros aquí, en resumen, vamos a hablar de que el propósito es considerar a la Ley Orgánica del Trabajo, trabajador y trabajadora, como aspecto de la estabilidad laboral y sus procedimientos. En este sentido, se debe analizar sobre la estabilidad como derecho de los trabajadores, nociones, beneficiarios y sus clases. Igualmente, la inamovilidad por decreto y despido. De manera fundamental son estudiados los procedimientos de estabilidad laboral, lo cual se constata en la ley, definiéndola como la regla, la estabilidad absoluta y regula todos los procedimientos. En el procedimiento judicial se resquebraja la necesidad de igualdad procesal de las partes, cuando se dispone un lapso mayor para los trabajadores a los fines de su comparecencia. Esto se hizo una investigación documental sustentada en un método analítico. Fíjense, la estabilidad es un derecho fundamental de los trabajadores que garantiza su permanencia en el empleo. Dada su importancia en Venezuela, ella está regulada a partir de la Constitución, en normas derivadas, a saber, la Ley de Trabajo, su reglamento y otras normas. A los fines de resolver las situaciones en que este derecho ha podido estar vulnerado en el país, han existido desde comisiones tripartitas regidas por la ley contra despidos injustificados, vinculadas al ministerio con competencia en materia del trabajo, hasta los tribunales especializados y no especializados en materia laboral. A partir de la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, desde agosto del 2003, solo son competentes los tribunales de trabajo, aunque si se trata de circunstancias de un trabajador que goza de fuero sindical o de inamovilidad, o sea, situaciones de estabilidad absoluta, corresponde conocer a la Inspectoría de Trabajo. En este trabajo, ¿verdad? Que de análisis, se aboca a considerar que la regulación de estabilidad es a partir de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y trabajadores, con vigencia desde mayo de 2012, haciendo algunas comparaciones con las antes previstas en la legislación. Destacamos que la ley orgánica se estableció en su disposición derogatoria primera la suspensión o la supresión de los artículos 187 al 192 de la Ley Orgánica de Procedimientos de Trabajo relacionados al procedimiento judicial de estabilidad, para ser regulado por aquella en sus artículos 89 al 91. Y aquí se evidencia una falla de técnica legislativa, ya que mediante el decreto ley, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadora y Trabajador, fue reformada por la Ley Orgánica de Procedimientos del Trabajo. Estamos en presencia de una institución trascendental del derecho del trabajo, que como se ha indicado, se analiza y comprende aspectos tanto sustantivos como procedimentales. La estabilidad como derecho a los trabajadores, su noción doctrinal y normativa. En este sentido, más amplio, la estabilidad es uno de los elementos de la relación de trabajo que se suma a la prestación de servicios, a la remuneración y a la dependencia o subordinación, al encontrarse el sujeto que elabora en circunstancias que definan su permanencia en el servicio, sea en un sector público o privado. Eso lo dice el doctor Alonso Guzmán. ¿Ok? Y define la estabilidad de la siguiente manera. Es una garantía de permanencia en el empleo
o más amplia y correctamente como el derecho del trabajador de mantenerse en la misma situación jurídica, económica y social que posee en la empresa por efecto del cargo que en ella se desempeña. La estabilidad laboral es reconocida por la Carta Fundamental, es decir, la Constitución. Al establecer la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos. Eso lo dice el artículo 93. También la ley del trabajo dispone: la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en su puesto de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta ley son nulos. Eso lo dice la ley orgánica, artículo 85. A su vez, se enfatiza sobre la garantía de la estabilidad, el artículo 86 de la ley, lo cual dice que visto el contenido de las disposiciones correspondientes, tanto constitucional como legales, compartimos el criterio de Aguilar, que es otro doctor, que dice: quien afirma la ley orgánica del trabajador, del trabajo, trabajadora y trabajador, no se ajusta al mandato constitucional del artículo 93 y argumenta que esta última no consagra una fórmula de estabilidad absoluta, sino que distingue entre el despido nulo y los despidos justificados, y que deben ser limitados por el legislador. Por su parte, la Ley de Estatuto de la Función Pública establece sobre la estabilidad entre los derechos exclusivos de funcionarios públicos de carrera, y por tal razón estos solo podrán ser retirados del servicio por causales contempladas en la ley. Artículo 30 de esa ley. La Ley de Estatuto de la Función Pública. ¿Quiénes son los trabajadores amparados? La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadora y Trabajador, en atención a la naturaleza de la relación del trabajo, a tiempo indeterminado, tiempo determinado, o para una obra determinada, enumera en su artículo 87 a los trabajadores que gozan de este derecho a la estabilidad. En este sentido, hay que considerar lo siguiente: trabajadores por tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio, trabajadores por tiempo determinado mientras no esté vencido el término del contrato, trabajadores para una obra determinada hasta la conclusión de las tareas correspondientes. De manera expresa, en la última parte de la norma, en consideración, queda previsto que los trabajadores de dirección no estarán amparados por estabilidad. ¿Cuántas clases de estabilidad existen? El derecho de permanencia en el empleo presenta básicamente dos modalidades, atendiendo a la condición del trabajador, a saber, estabilidad absoluta o propiamente dicha. Esta clase de estabilidad origina a favor del sujeto que la goza el derecho de ser reincorporado al trabajo, del cual fue privado por su empleador sin autorización del inspector del trabajo de jurisdicción. La estabilidad absoluta está estrechamente relacionada con el llamado fuero sindical y la inamovilidad, referidos al artículo 418 de la LOE. La LOE parece identificar al fuero sindical con la inamovilidad laboral, artículo 418, lo que técnicamente es impropio, aunque luego determina cuáles trabajadores gozarán del fuero sindical, 419 de la LOE, y los que están protegidos por inamovilidad, artículo 420. Diferenciando así, de esta manera queda en evidencia que el fuero sindical y la inamovilidad tienen en común una prerrogativa definida para su necesaria calificación previa que deba hacer el inspector del trabajo,
lo que en sustancia define aspectos comunes o similares. Pero en el fondo, la inamovilidad no se asocia con el fuero sindical, como se desprende al conocer sobre los trabajadores que están protegidos por aquello. En este sentido, gozan de fuero sindical los trabajadores frente a las circunstancias como solicitud de registro de organización sindical, adhesión a alguna solicitud de esta índole, un número determinado de integrantes de la junta directiva de la organización sindical en atención al número de trabajadores de la empresa, llamada en la LOT entidad de trabajo. Los trabajadores frente a un proceso eleccionario en su sitio de trabajo, los postulados a cargos sindicales y los trabajadores en un trámite de negociación de convención colectiva, incluyendo la negociación centralizada mediante la reunión normativa laboral, y aquellos que ejerzan el derecho de huelga. Por otro lado, están protegidos por inamovilidad los trabajadores siguientes: las trabajadoras en estado de gravidez, los trabajadores pareja de los anteriores, los que adopten a niños menores de 3 años, los que tienen hijos con alguna discapacidad o enfermedad muy limitante, los trabajadores durante suspensión de relación de trabajo, artículo 72 de la LOT, y otros casos normativos. Aquí cabe la inamovilidad por decreto aplicada de manera continua desde el 2002. Queda establecido que este fuero tiene carácter temporal y así en muchos casos la inamovilidad destacamos que la inamovilidad tiene carácter permanente en casos como trabajadores con hijos que presenten alguna enfermedad o discapacidad que les impida o dificulte valerse por sí mismos. El 347 de la ley. En la LOT están previstas sanciones en esta materia, saber la infracción a la inamovilidad laboral, el 531, que se traduce en una multa para el empleador que no cumpla con el trámite previo a la calificación del despido de los trabajadores amparados por aquello. Arresto al empleador en la persona que identifica 538 por varias causas: desacato al orden de reenganche administrativa o judicial, según sea el caso, violación del derecho a huelga, incumplimiento de la obstrucción de la ejecución de decisiones emanadas de las autoridades administrativas del trabajo. En cuanto a lo anterior, al estudiar los aspectos penales y procesales, Russell, otro doctor, en el 2013 dice que destaca que en este caso se viola el principio de la reserva legal del Poder Legislativo para tipificar las conductas que se consideran delitos, siendo los autores de esta violación flagrante de disposiciones constitucionales los tres órganos de mayor relevancia del Estado venezolano, a decir del autor y confirmación de nuestra parte. En la norma 538 de la LOT son violados los principios penales siguientes: la tipificación estricta, la lesividad, la proporcionalidad de derecho penal del acto y de la responsabilidad subjetiva, según Rosa. En todo caso, ese carácter punitivo en estas normas no han sido obstáculos para la constante violación de este derecho, tanto de parte de empleadores públicos como privados. Y por el contrario, el abarrotamiento de causas pendientes de trámites y decisiones en las inspectorías de trabajo es cada vez mayor. Hablemos ahora de la estabilidad relativa o la impropia. Esta estabilidad tan solo genera a favor del trabajador el derecho a una indemnización cuando es retirado o despedido por causa imputable al empleado. Se trata de la clase de estabilidad general aplicable antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadora y Trabajador, siendo posible persistir en el despido mediante un pago indemnizatorio.
Wow. Por otro lado, esta estabilidad especial o sui generis, como refiere García en 995, la cual era como reconocida a los trabajadores de la industria petrolera nacional con fundamento legal, ley de reserva al Estado, la industria y el comercio de los hidrocarburos, artículo 24, derogada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, artículo 32, y convencional prevista en las distintas convenciones colectivas petroleras. Además, contó con interpretaciones jurisprudenciales orientadas a garantizarla, pero la raíz del llamado paro petrolero de los fines de 2002 y comienzo del 2003 surgió un nuevo criterio, sentencia de fecha 29 de mayo del 2003 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, donde se estableció que a tales trabajadores aplica el régimen de estabilidad relativa a partir del paro petrolero. Se registraron despidos masivos y arbitrarios, lo que ha sido constatado en informes del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT 2004. Hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadora y Trabajador, mayo 2012, no había duda que la estabilidad relativa constituía el régimen general aplicable a los trabajadores dependientes, no por cuenta propia. Actualmente, como se observa más adelante, a primera vista, no aparece posible la indemnización sustitutiva dentro del procedimiento correspondiente, porque procede necesariamente el reenganche o pago de salarios caídos, artículo 91 de la ley. Aunque es importante destacar la factibilidad de pago por la indemnización cuando el trabajador manifestare su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, artículo 92, situación en la cual el empleador deberá pagarle el equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones sociales, lo que en la práctica se identifica como un pago doble. También la situación de pago de indemnización para evitar procedimientos a dar por terminado el que encuentre en curso, artículo 93. Con base a todo lo anterior, aun cuando no presenta con mayor claridad en la ley orgánica del trabajo, trabajador y trabajador, la estabilidad absoluta pasa a ser la regla en el sistema de relaciones de trabajo en Venezuela, lo que se enfatiza quizás con fines populistas con la emisión de los decretos de inamovilidad que al no definir el límite de salario y considerar tan solo un mes de antigüedad en el servicio, benefician a gran mayoría a los trabajadores en el país, con pequeñas excepciones. Quizás resulte mejor apreciar que es una estabilidad absoluta frente al empleador y relativa para el trabajador, quien tiene como opción recibir la indemnización prevista en la ley voluntariamente cuando es objeto de un despido injustificado o recuperar su empleo. Y en todo caso, pareciera un sistema más beneficioso para el trabajadores, pues su permanencia en el trabajo depende de su conducta correcta únicamente y no del libre albedrío de su empleado. Eso lo dice Bontes en el 2013. Hablemos un poco entonces de la inamovilidad por decreto. De inicio destacamos que en la vigencia de la ley de la LOT no tiene sentido decretar la inamovilidad cuando se hace de manera continua. Desde 2002, la orientación de la LOT, como se ha planteado, define la estabilidad absoluta como nueva regla en el sistema de relaciones de trabajo en Venezuela, lo que implica a su vez inamovilidad en consecuencia al seguir dictando los decretos que establecen sobre esta, lo que se hace es ratificar o enfatizar lo que está definido ya. En este sentido, compartimos el criterio de Garay, quien afirma el fin que persigue el decreto no se logra
a cabalidad, pues si el empresario carece de libertad para despedir, se frenará de tomar nuevos trabajadores, por lo cual continuará el desempleo. Y es que en la realidad indica que con el conocimiento que tienen los trabajadores sobre el efecto de la inamovilidad, junto a todas las prebendas que les reconoce la LOT, prácticamente se promueve el ausentismo laboral y en definitiva queda a juego la eficiencia de la empresa y la productividad como tal. El último decreto en este sentido fue dictado en fecha 30 de diciembre de 2014 en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6168 y tendrá vigencia durante el 2015. Yo le dejé a ustedes, joven, en la plataforma 3 guías: una lectura sugerida, material de apoyo y guía de estudio. Este es un tema bastante controversial. Como ustedes ven, hay posiciones doctrinales y jurisprudenciales que rebaten quizás el dictamen que toma el gobierno y el sistema para proteger al trabajador, que en este caso es el indubio pro reo, el deber jurídico de la relación. Lo novedoso es que el patrono también tiene responsabilidad penal en caso de desacato. Eso quiero que lo tomen en cuenta. Jóvenes, cualquier duda, después que hagan su lectura y traten de comprender el tema, pueden hacerlo a través de la plataforma de Saya y por el correo institucional y en última instancia a mi teléfono personal. Estoy a sus órdenes. Pasen feliz fin de semana.